¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel Rola, desde la Agencia Espacial Mexicana de Vista hacia el Espacio. Les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan hoy aquí en el estudio, auditorio de esta agencia, y a los que nos están viendo de manera remota. Esta tarde les tenemos un seminario que va a ser impartido por el maestro Carlos Duarte. Él es licenciado en Ingeniería por la UNAM, Ingeniería Eléctrica, todavía Mecánica y Eléctrica, y tiene una maestría en Ciencias por la Universidad de California en Santa Bárbara. Entonces, un aplauso, maestro. Gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes y les voy a presentar un seminario que tiene que ver con un tema que está revolucionando al mundo, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en particular, que es una tecnología que ya no es ciencia ficción, es una tecnología de la actualidad que ocurre en muchos lugares, en muchas aplicaciones, y que pues va a seguir evolucionando. Y en el ámbito del procesamiento de imágenes satelitales también ya está incursionando. Entonces yo voy a concentrarme en este tema. La idea es que tengan una idea de lo que es el aprendizaje automático. ¿Hay algún especialista en aprendizaje automático aquí? ¿Tendrían que ver con Machine Learning o Deep Learning? Sí, entonces aquí lo que vamos a ver es los fundamentos de esto, porque este es un tema que parece como mágico para muchos aprender. Mucho de lo que quiero yo dar aquí, dejarles a ustedes, es sacar de ese mito, ¿no? De qué consiste el y cómo se aplica, cómo está aplicando en muchos temas, pero particularmente en el procesamiento de imágenes satelitales. Entonces vamos con la siguiente. Pero antes les voy a poner un examen. Entonces voy a dar 30 segundos para que vean esta figura donde tenemos aquí una figura que dice F. Estas tres figuras que se refieren a una función que vale -1, esta vale +1, y que me digan este elemento de este conjunto, o ese elemento, a cuál de las dos funciones pertenece. Entonces, 30 segundos, anótenlo, porque después vamos a ver la solución. Ya me lo van a decir, anótenlo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Este elemento pertenece a esta función o pertenece a este punto? 30 segunditos. Ya pasaron 30 segundos, entonces continuamos. Muy bien. Entonces, el objetivo de la plática es, primero, resaltar la importancia del aprendizaje automático en el procesamiento de imágenes satelitales. Es muy importante lo que está ocurriendo ahora. Bueno, y esto, por cierto, también es para nuestros colegas que nos están viendo remotamente, que han hecho el ejercicio, porque luego los voy a examinar y voy a calificar. Eso es lo más importante. Quiero demostrarles que estas técnicas de aprendizaje automático están al alcance de todos nosotros. Y ya una vez que se los demuestre, invitarlos a que empleen estas técnicas para desarrollar aplicaciones con valor económico y social. Les voy a demostrar que el aprendizaje automático es algo accesible a todos nosotros. Las técnicas son accesibles. Desde luego, si las queremos emplear, pues hay que esforzarnos de estudiar y hay que practicarlas. Pero no es algo esotérico como podría parecer. Sigue, por favor. Esa es la agenda que voy a llevar. Primero voy a hablar de la convergencia de la percepción remota y el aprendizaje automático, es decir, cómo estas dos disciplinas se están convergiendo. Aquí voy a tener y voy a ver bastantes aplicaciones de aprendizaje automático en la percepción remota, algunas que no, aparentemente no son obvias, porque pues,
Vean si ustedes, bueno, el aprendizaje automático de percepción remota sirve para identificar imágenes. Y esa es una de las cosas que puede hacer, pero puede hacer cosas que a lo mejor no se imaginan que se pudiera hacer. Luego, después, ver cómo funciona el aprendizaje automático en aplicaciones de percepción remota. Ahí me voy a tardar un poco más porque sí quisiera yo dejar claro cómo funciona el aprendizaje automático. No es magia, es algo muy sencillo que pueden hacer las computadoras actualmente y que se está haciendo actualmente porque están las condiciones dadas. Estas técnicas de aprendizaje automático se empezaron a desarrollar desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora están las condiciones, se han dado las condiciones para que se generen, se apliquen de la manera que se están aplicando, de una manera explosiva. Y seguramente con el paso de los años van a ser todavía más poderosas y van a incluir en muchas más facetas de la actividad humana. Voy a detenerme un poco aquí para ver el reto del empleo del aprendizaje automático en las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales tienen características específicas, ¿no? que generan retos para el aprendizaje automático y finalmente unas conclusiones. La que sigue, por favor. Entonces empezamos con esto, el aprendizaje, la convergencia de la percepción remota y el aprendizaje automático. La que sigue, por favor. Y bueno, nos remontamos a lo que es la era espacial. La espacial empieza el 4 de octubre de 1957, ya lleva más de 60 años con el lanzamiento del Sputnik, satélite que ven ahí, esa esfera, la que sigue, por favor. Y esta tecnología, la tecnología espacial, pues nos da muchas cosas. No me voy a detener aquí en los beneficios de la tecnología espacial, pero pues tenemos comunicaciones, navegación, y una de las que nos da es ver a la Tierra en su conjunto, lo cual nos permite medir parámetros que no podrían medirse de otra forma. ¿Sí? Y esto nos lleva a muchísimas aplicaciones que ustedes deben de conocerlas, ¿no? Ya, tener la capacidad de ver a la Tierra desde afuera, en su conjunto, nos permite muchas aplicaciones como la planificación urbana, manejo de cultivos, mitigación de desastres, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la mayoría de los casos, el análisis de esta información, o sea, lo que nos da la tecnología espacial es que nos permite ver la Tierra en su conjunto y darnos datos, realmente imágenes, también necesariamente imágenes, visuales, fotografías, nos da otro tipo de información que pueden ser, por ejemplo, imágenes de radar, imágenes de arrojo, que no vemos, y entonces luego, pues, ya que tenemos las imágenes, ahora tenemos que hacer un análisis. Alguien se tiene que encargar de extraer información de ahí. En la mayoría de los casos, y hasta ahora, ese análisis se hace, lo hacen seres humanos. Gente que se va a la fotografía o se va a la imagen de radar y empieza a manipular, empieza a trabajar con las imágenes y se extrae información. Por decir, aquí las plantas no están tan bien, el campo no está tan bien, falta humedad, falta fertilizante. Eso se ha venido haciendo desde que hay tecnología espacial de imágenes, pero el proceso es lento, costoso y propenso a errores. ¿Sí? Y no hay tantos expertos en el mundo para analizar la gran cantidad de imágenes que se están generando en la actualidad. Y bueno, actualmente también el sector espacial está cambiando muy rápidamente. Tenemos ya, por ejemplo, tenemos estas dos fotografías, ahí estoy yo un poquito más cachetón que ahora. Tenemos dos satélites. Este satélite que es el satélite Landsat 8, es un satélite de observación de la Tierra, como pueden ver ustedes su dimensión, pesa varias toneladas. Y esa cosa que estoy yo ahí con Mario, la doctora Amanda, tenemos un satélite que se llama, de una empresa que se llama Planet, y vean lo que mide es como una caja de zapatos, ¿no? Como un pan de barra. Y funcionalmente hace lo mismo que este satélite. O sea, funcionalmente los dos son equivalentes. Desde luego, el
tamaño sí importa. Pues, el tener un satélite de estas dimensiones nos permite tener mejor resolución espacial. Eso por más, a la hora de los satélites de observación de la Tierra son sistemas ópticos, y ahí el tamaño sí importa. O sea, si ustedes quieren tener mucha resolución espacial, ver con mucha definición lo que está acá abajo, pues necesitan diámetros, aperturas muy grandes, ¿no? Es como si quisieran que con un celular tomar fotos de mucha resolución. No se puede, necesitamos ver. Entonces ahí no necesariamente este satélite sustituye a este, pero tiene unas funciones. Y bueno, tiene muchas ventajas. Este satélite cuesta mucho menos dinero que este. Este es un CubeSat. Se hace con componentes comerciales, o sea, su costo es mucho menos, pero además tiene otra ventaja, que pueden trabajar, como sea, es mucho más barato. Estos satélites, como está ahí, pueden trabajar en constelaciones. Entonces, en vez de lanzar un satélite, lanzamos cientos. Y entonces, 100 satélites pueden hacer ahora sí mucho más que lo que hace uno solo, ¿no? Porque pueden mapear la Tierra en su conjunto. ¿Verdad que sí? Y esto, bueno, esto se ha debido a que el modelo de negocios, el espacio está desarrollando drásticamente de como era antes. Las empresas espaciales antes eran, todavía sigue habiendo empresas como estas, ¿no? Eran empresas pues dedicadas a la defensa, empresas de muchos miles de empleados, con inversiones de muchos miles de millones de dólares, con señores así como yo, canosos, ¿no? Y ahora lo que tenemos son empresas como estas. Ustedes, son como ustedes, los empresarios espaciales actuales, muchos de los empresarios espaciales actuales, pues son jóvenes que utilizan el mismo modelo del desarrollo de software. Estos amigos son de la empresa Planet, que es una empresa muy importante en el desarrollo espacial actual, ¿no? El presidente de la empresa Planet es este señor Marshall, que estuvo egresado de un centro de investigación de NASA, el centro Ames, y formó esta empresa que es la que está haciendo los satélites como que satélite del tamaño de una barra de pan. Entonces, esta empresa ha revolucionado el espacio, porque entonces ahora tiene la posibilidad de generar satélites, hacerlos en serie, porque también los satélites como el Landsat son satélites que se hacen a mano, tardan años en hacerse, que se hacen además con componentes probados. Generalmente los componentes probados son obsoletos, porque a nadie se le va a ocurrir meter en un satélite de 400, 500 millones de dólares un componente que no esté probado en el espacio. Entonces eso nos genera un círculo vicioso que no podemos avanzar tan rápidamente como quisiéramos. Pero si estamos haciendo satélites que cuestan mucho menos, digamos, $100,000, $200,000, ahí sí nos podemos, y además aventamos 200 satélites, pues si se descompone uno, no hay mucho problema. No perdimos tanto dinero como si se descompone uno de $500 millones. Entonces, la que sigue. Podemos pasar el video. Este es un video muy corto que muestra, es una animación de cómo esta empresa Planet está revolucionando la observación de la Tierra. Al principio como que tarda mucho en arrancar, ¿no? A ver si arrancó o no arrancó. Tengo problemas con... Ahí va. Sí, ya arrancó. Miren ustedes, este es uno de los satélites de la empresa Planet. Esta es una animación, entonces aquí ven cómo el satélite despliega sus celdas, paneles solares. La electrónica del satélite va en esa lata que tiene ahí arriba, una lata de atún grande, y casi todo el satélite está hueco, es la óptica. Tiene una cámara, tiene un transmisor de radio, etcétera. Pero es todo de última tecnología. Y ese satélite utiliza tecnología. Pero ven ustedes lo interesante, es que en vez de tener un solo satélite tenemos
una constelación o dos constelaciones de satélites, dos planos satelitales que están orbitando alrededor de la Tierra, y eso permite la generación de una imagen de la Tierra al día. Una imagen de la Tierra al día. Planet, desde que tiene en operación casi como 2 años, esta constelación de satélites tiene la capacidad de generar una imagen de la Tierra al día. Y eso cambió el paradigma de la observación de la Tierra. Con los satélites anteriores, que era un satélite solito, pues lo que pasaba es que esos satélites eran contratados para hacer una observación en específico. O sea, yo contrato a la empresa, le digo, ¿sabes qué? Cuando pases por acá, por Iztapalapa, ahí, o por donde sea. Y entonces, no teníamos a toda la Tierra cubierta, y el satélite, pues cuando pasa por Iztapalapa, pues a lo mejor pasa ahorita, vuelve a pasar en 2 horas, ya un poco más inclinado, y ya no vuelve a pasar sino dentro de 3 días. Entonces el tiempo de revisita puede ser muy largo. Entonces, como por ejemplo, para ver cambios de un día a otro, pues no es posible verlos con la tecnología anterior. Pero con esto, estamos haciendo un escaneo, estamos escaneando la Tierra al día. Y entonces tenemos una imagen de la Tierra al día. Esto nos genera, pues qué bueno, ¿no? Pero nos genera un gran problema. ¿Por qué? Porque ¿quién va a analizar todas estas imágenes? ¿Sí? Cuando teníamos en el otro modelo, que teníamos una imagen, cada vez que pasamos por Iztapalapa, bueno, pues podíamos mostrar la imagen. Pero si ya tenemos esa gran cantidad de datos, ya no es tan fácil hacer el análisis. Necesitamos un ejército de analistas. Bueno, aquí pueden ver cómo el número de lanzamientos de satélites de percepción remota ha estado aumentando de manera exponencial, ¿no? A la fecha. Y esto solamente, entonces esto ha traído como consecuencia una explosión en la cantidad de datos. Solamente Planet produce 1.5 millones de imágenes satelitales espectrales al día. Díganme, ¿qué se necesita para analizar esas imágenes? ¿Cuánta gente se necesita para analizar esas imágenes? Entonces, es prácticamente imposible, o sería muy caro tener un ejército de 500 personas, y no creo que con 500 se pudiera, pero en fin. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que utilizar otras técnicas de análisis. No podemos descansar únicamente en los analistas humanos, y entonces esto nos lleva a automatizar no solamente el análisis, todo el proceso de recolección de datos. ¿Sí? Porque con los satélites anteriores, pues tenemos estaciones terrenas, los datos tienen que bajar, o sea, los datos los tenemos en el satélite, bien, gracias, ¿no? Pero ahora tenemos que tener aquí en la Tierra. ¿Cómo le hacemos? Pues, cuando pasan por una estación, y no pasan todos los días, por una estación determinada de recepción de datos, ahí pues esperamos, los cachamos, seguimos al satélite los 5 minutos que duren pasar, y bajamos los datos, ¿no? Y entonces generalmente hay una persona que está ahí entrenada para recibir los datos. Entonces, pero cuando tenemos una cosa como esta, tenemos 200 satélites, aquí dice 150 más o más satélites, que están orbitando la Tierra, que están mandando imágenes, tenemos que automatizar no solamente el procesamiento, sino todos los procesos. Las imágenes llevan un preprocesamiento, que no voy a hablar aquí, que tiene que ver con rectificarlas por la temperatura de la Tierra, en fin, hacer una serie de correcciones, etc. Entonces, todo eso, Planet ya lo hizo, lo está haciendo de manera automática y está revolucionando la percepción remota. Por lo tanto, resulta imposible procesar manualmente esa cantidad de información, requerimos técnicas automáticas. La que sigue. Pero afortunadamente, las condiciones de hacer estos procesamientos automáticos están dados en la actualidad. Primero, tenemos abundancia de datos, tenemos hardware más poderoso, barato. Cada vez ustedes saben que hardware, lo vemos año con año, como es más poderosa, son más poderosas las computadoras, bajan de precio.
Tenemos hardware especializado en manejar aprendizaje automático. Los GPUs que originalmente se han utilizado para las gráficas. Los CPU los conocemos todos, pero los GPUs son procesadores de gráficas, especialistas en gráficas, como NVIDIA. Y ahora hay otras cosas que llaman TPUs, que son de procesadores de tensores. Tensor Processing Units. Y esos están ya especializados en procesar algoritmos de aprendizaje automático. Y bueno, los modelos de aprendizaje automático también han evolucionado muchísimo, y las herramientas de desarrollo. Entonces se están dando esas condiciones para que el aprendizaje automático se pueda emplear en las imágenes satelitales. Y por lo tanto, pues han aumentado las empresas que tienen que ver con este tema, ¿no? Vean, esta empresa que se llama Orbital Insights, es una empresa muy interesante que está haciendo cuestiones muy interesantes en aprendizaje automático. Ahorita se llama Resatec y me voy a detener un poquito para hablar de esa empresa porque está trabajando aquí en México y bueno, van a seguir muchos más empresas. Y desde luego pues el mercado sigue aumentando. Estas son las proyecciones de observación de la Tierra, Earth Observation y Big Data, de las proyecciones de ventas por región, con los diferentes colores para los diferentes años en millones de dólares. Entonces esto está aumentando radicalmente. ¿Para qué sigue? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones. Les decía, hay muchas aplicaciones de aprendizaje automático de percepción remota. ¿Alguien conoce esa? ¿De dónde es esa gráfica? ¿Ese mapa? Es Guadalajara. Sí, sí. Hospital Civil. ¿Sí? Bueno, bien, aquí voy a pasar muy rápidamente porque nada más voy a describir lo que hacen estas aplicaciones. Por ejemplo, esta es una que es la detección de salud en viñedos. Ahí están las referencias. Esto lo están haciendo en Australia, ¿no? Y esto es a partir del aprendizaje automático, se está detectando un parámetro que determina la salud de las plantas, ¿sí? Ese parámetro se obtiene a partir del espectro de la señal que se recibe. Pero aquí y entonces define, ya ponen colores que es dónde están, hay buena salud y dónde no hay tan buena salud. Aquí los colores, aparentemente aquí hay problemas, aquí no. Pero esto ya se hace automáticamente, igual como delinear las parcelas. ¿Sí? Me va a pasar muy rápidamente. Esta es otra, detección de aeronaves, por ejemplo. Esto es también de... Esto es de Planet. Entonces el algoritmo de aprendizaje automático está entrenado para detectar aeronaves. Aquí. Detección de autos. Aquí. Detección y clasificación de embarcaciones. Desde los datos del satélite, no solamente se pueden detectar las embarcaciones, sino clasificarlas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo si son civiles, militares, etc. La que sí. Trazado automático de caminos es otra aplicación. La que sí. Detección y conteo de árboles. Fíjense aquí, cuando ustedes ven una imagen de satélite, ven verde, no necesariamente son árboles, podría ser pasto, podrían ser otras plantas. Aquí el algoritmo de aprendizaje automático se ha entrenado para identificar árboles y contarlos. ¿Sí? Delimitación de parcelas, lo mismo. ¿Sí? Detección de deforestación. ¿Sí? Aquí a través de cambios en el paisaje se puede ver cómo estaba antes. Por ejemplo, aquí pues, se está representando que aquí hubo cambios,
hubo deforestación en esta zona, y esto lo hace automáticamente en la computadora. La que sigue. Identificación de selva natural. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que esto pues lo ven ustedes así de lejos, se ve verde, ¿no? Y puede decir, pues, es todo selva. Resulta que en algunos países como Colombia, Perú, la selva se está sustituyendo por palmas que producen aceite de palma, y eso tiene implicaciones ecológicas. Entonces, se han entrenado algoritmos de aprendizaje automático para identificar cuáles son la selva natural y distinguirla de las palmas. Entonces aquí lo que está representando aquí tenemos dos imágenes, y aquí esta se llama el ground truth. Esto es lo que, digamos, se sabe por mediciones desde tierra, ¿sí? Donde la selva natural es lo negro, y son palmas o al revés, bueno, es distinto. Y esto es lo que la computadora, lo que nos da como que una vez que la ponemos a identificar, que ya la entrenamos para identificar, y vean ustedes, pues es muy parecido. Hay diferencias, obviamente, hay diferencias, pero ya automáticamente una computadora puede identificar a partir de una imagen si lo que tenemos es selva natural o es otra cosa. Y para nosotros, los que no estamos entrenados para esto, pues nos puede parecer que todo es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Detección de incendios forestales. Muy bien. La que sigue. Pero vean esto está muy interesante. Este es un mapa generado por un algoritmo de aprendizaje automático que nos da una estimación de la pobreza. ¿Y cómo le hace la computadora que vea a los pobres ahí? Es muy fácil, simplemente pues, se entrena la computadora, qué tierras se determinan, se clasifican tierra, cuáles son las regiones o las zonas de pobreza de acuerdo a un criterio. Se entrena la computadora para que después genere un modelo, y de acuerdo al paisaje, no sé, puede haber ciertas características del paisaje que la computadora no tenemos que decirle, fíjate, donde hay un oso, donde no hay esto, donde hay un parque. No, simplemente le damos ejemplos de zonas de pobreza, y entonces la computadora aprende, genera un modelo, y ese modelo es un modelo que generaliza, es un modelo inductivo que generaliza, y después ya le damos otras zonas que nunca ha visto, y si el modelo está bien, nos va a decir dónde es pobreza. Y aquí, pues, aquí está ven ustedes, hay los índices de pobreza del 26 al 37%, en fin, del 70 al 70% los más negros. Pero bueno, entonces aquí no es tan obvio, no estoy identificando una imagen per se, como en los casos anteriores, que estoy identificando un avión, ¿no? Sino que está identificando una característica del mapa, una característica de la Tierra, que está asociada a la imagen de alguna manera, y que la computadora aquí no le hace. No, como les digo, no tenemos que decirle fíjate en estas características, sino que la computadora encuentra a partir de su entrenamiento qué es lo que va a buscar, y bueno, lo hace con un cierto nivel de confianza. ¿Sí? Y vean esto, estimación de incidencia de la obesidad, pues igual, no está la imagen lo tiene gordito, o sea, no se va a ver en la imagen a ver cuántos gordos hay, ¿no? Sino que es la misma técnica. Y esto pueden consultar ustedes estos artículos. Esto es algo que se ha hecho. Y esta es aquí Los Ángeles, California. Y aquí está una gráfica de cómo está la incidencia de obesidad medida en tierra, digamos. Y este es lo que predice la computadora, lo que predice el algoritmo de aprendizaje automático. Entonces vean, es más o menos parecido. No nos vamos a detener a ver qué tan preciso es, pero igual. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, pues se le dan al algoritmo de aprendizaje, se le dan ejemplos de zonas que tienen. Se mide primero la pobreza o el parámetro que aparece en tierra, se etiquetan zonas bastantes. Entonces se le dan al algoritmo de aprendizaje, el algoritmo de aprendizaje se entrena en eso, y después ya le damos zonas que no son
que no ha visto nunca y nos dice si son o no son, con un cierto grado de confianza. Entonces, pues ven ustedes, y se pueden hacer muchas cosas más. Por ejemplo, la doctora Gómez, que nos acompaña aquí, ella es especialista en aplicar las imágenes de percepción remota a cuestiones sociales, por ejemplo, a la detección de enfermedades causadas por vector, por ejemplo, como el dengue y la chinche de Chagas y todo eso. Y también ella ha utilizado estas técnicas para detectar zonas propensas a que se desarrolle la enfermedad. Y no es porque haya visto las chinches ahí caminando, ¿no?, desde el espacio, sino que de acuerdo a las características del sitio, con la imagen, con los datos que nos da el satélite, se puede inferir cuáles son las zonas que tienen más propensidad a tener cierta, que se desarrolle cierta enfermedad. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay en México al respecto? O sea, en México, ¿cómo andamos? Quiero hacer un paréntesis para ver cómo andamos en México en estos temas. Bueno, pues tenemos algunos centros, como el Centro GEO, que es un centro de investigación que está aquí en la Ciudad de México, el Laboratorio Nacional de Inteligencia que está en Yucatán, el CIMIT, que es el Centro del Maíz y el Trigo de Chapingo, un centro en Nayarit que se llama CEMIT, el CIAP, el Centro de Información Agroalimentaria y Pesquera de Zagarpa. Ya están utilizando estas técnicas, seguramente muchos más, pero esto es un ejemplo de lo que se está haciendo aquí en México. La que sigue. Y hay un proyecto muy interesante, un proyecto piloto que se está llevando, que se llama Proyecto Compás, que se está haciendo en colaboración con el Reino Unido y algunas empresas y algunas organizaciones mexicanas, que a través de imágenes de satélite, procesamiento de imágenes automatizado de satélite, pueden ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones sobre sus cultivos, y esto se hace de manera automática. El agricultor tiene un teléfono celular, tiene una app que se está comunicando con un sistema que está procesando los datos, ve su parcela y ya le da indicaciones al agricultor de qué es lo que necesita hacer, si le falta agua, si le falta etcétera. El agricultor, a su vez, puede hacer anotaciones a través de la app y dar retroalimentación a todo el sistema y cerrar. Entonces, este es un ejemplo muy interesante de cómo estas técnicas se están utilizando ya para procesos productivos, especialmente. La inteligencia artificial y la representación automática se utilizan en muchas cosas, pero en lo que se refiere a procesamiento de imágenes satelitales, tenemos este ejemplo que se está dando aquí en México, y bueno, cierra todo el ciclo agrícola y permite mejorar las condiciones de los cultivos. La que sigue. Y bueno, ¿cómo funciona todo esto? O sea, ¿cómo las computadoras aprenden? Es que es gran parte de lo que quiero yo. De aquí, bueno, pues uno tiene que aprender todas estas fórmulas, ¿no? Luego hablamos. No. No es cierto. O sea, todo depende de lo que quieran hacer, ¿eh? O sea, todo depende de lo que quieran hacer. Pero no es lo mismo ustedes tengan un auto y quieran ser mecánicos, ¿no? Tienen que conocer el carro de arriba abajo, a que simplemente lo manejen. Entonces depende. Si ustedes quieren dedicarse a investigar en técnicas de aprendizaje automático, pues obviamente tienen que conocer todo eso que vimos ahí y más. Esa es una, digamos, diría uno de los caminos que podrían tomar. Y qué bueno, si alguno de ustedes se decide en ser científico de datos, estudiar aprendizaje automático, pues sería muy interesante. Pero afortunadamente ya están las condiciones para que ustedes utilicen las técnicas. Y claro, tienen que saber algo, ¿sí? Porque así como esta chica, pues para manejar tienen que saber que tiene que echar gasolina de vez en cuando al auto y, ¿no?, y cambiar el aceite y, ¿no?, y ver pendiente de la temperatura, los foquitos,
el agua, etcétera, tiene que saber algo. No puede ser así totalmente a ciegas, pero no con la profundidad de un mecánico. Entonces, que es algo en lo que quiero, es el mensaje, uno de los mensajes que les quiero dejar, que muchas de esas técnicas se pueden utilizar. Si ustedes se meten, pueden incluso dominarlas a profundidad. Ahí sí necesitan entonces, pues, mucha dedicación. La que sigue. Y bueno, ¿cómo le hace la máquina para una computadora? En el aprendizaje automático y las imágenes satelitales, un problema típico es clasificar un paisaje, una imagen. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 categorías: cuerpo de agua, campo agrícola, área urbana y bosque. Podrían ser más, podrían ser menos. En realidad podemos empezar nada más en decir si hay una cosa o no existe. Con eso podemos empezar simplemente distinguir campo agrícola de todo lo demás. Entonces el problema que tiene la computadora, ¿cómo le hace para hacer estas clasificaciones? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sigue? Bueno, a través de las técnicas de aprendizaje automático. Y esto, como les decía al principio, es un campo de estudio que no es nuevo. El aprendizaje automático empieza desde que empiezan las computadoras. Desde los 50s ya hubo personas que estaban interesadas en hacer que las computadoras aprendieran cómo se programaban, cómo se programan generalmente, donde se les da un algoritmo, se les dice paso por paso con precisión qué es lo que tienen que hacer. Y este señor, el doctor Arthur Sammy, empezó a hacer investigaciones sobre aprendizaje automático e hizo un programa para enseñar a una computadora como la que ven ahí. Hacían las computadoras en ese entonces, trabajaban con cintas, así como las películas de los años 60, y con muchos poquitos para que aprendiera a jugar damas. Y le entrenó la computadora para que aprendiera a jugar damas de tal manera que la computadora fue tan buena para jugar damas que terminó ganándole a jugar las damas. Y él desarrolló una técnica que se llama aprendizaje por refuerzo, en donde básicamente la computadora lo que aprende o lo que sabe es como mover, hacer las jugadas, digamos, válidas, nada más. Y empieza haciendo como jugadas al azar. ¿Sí? Y si gana, si de alguna forma gana por esas jugadas, pues entonces lo recuerda y lo almacena en un repertorio. Si pierde, pues también lo recuerda. Dice, le da un peso, digamos. Esta jugada es buena, le doy un peso de 50, esta fue mala, le doy un peso de menos 15, qué sé yo. Y así va generando su repertorio de jugadas hasta que aprende. Y como las computadoras pueden trabajar muy rápidamente, pues muy rápidamente puede convertirse en un magnífico jugador de damas. De hecho, hay muchos juegos, como el ajedrez, donde ya los seres humanos han sido desplazados por las máquinas. Donde el ajedrez campeón de ajedrez ya no es un humano. El campeón del Go ya no es un humano, son máquinas. ¿Sí? Y bueno, pues esto es básicamente el modelo del aprendizaje automático. Se contrasta de la programación tradicional, en donde nosotros tenemos una computadora, tenemos datos, tenemos un programa, es decir, un conjunto de instrucciones muy precisos para llevar a cabo una tarea y nos da resultados. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiéramos calcular una raíz cuadrada, pues todos conocemos que hay un algoritmo para sacar la raíz cuadrada, porque nadie lo va a programar ahorita porque ya está programado. En alguna forma, todas sus calculadoras ya está programado ese algoritmo. Y es una serie de pasos que toman un número, y le van haciendo cosas, suman, restan, multiplicaciones y sacan el resultado. En el aprendizaje de máquina, ahí le damos el dato, le damos los resultados, les damos los datos, digamos, para hacerlo muy burdo, le damos un dato y su raíz cuadrada, pero le damos muchos datos. Raíz cuadrada, digamos, 4, raíz cuadrada 2, 9, 3, y así, ustedes millones de datos. Y entonces tenemos un modelo
predictivo que se va a ajustar a esos datos y finalmente nos va a tener un modelo que va a predecir ya la raíz cuadrada. Sería un problema trivial porque sería como muy tonto poner a una máquina que hiciera aprendizaje automático para sacar raíz cuadrada. Es un problema que se puede resolver con mucha precisión con un algoritmo, pero nada más para ejemplo de lo que podría contrastar los dos modelos. Normalmente el aprendizaje automático se emplea cuando no tenemos modelos matemáticos. Es cuando tenemos cuando no tenemos ni idea de cómo entrarle a un problema. Pero suponemos que hay un patrón que se puede descubrir de los datos, es cuando estamos aprendiendo. Si ya tenemos un algoritmo con mucha precisión, pues sería muy tonto desarrollar un algoritmo. La que sigue. Y bueno, hay varios tipos de aprendizaje automático. Uno se llama aprendizaje supervisado, que es donde le damos a la computadora los datos y la solución. O sea, le decimos, este es un cuerpo de agua. Le ponemos una fotografía de un cuerpo de agua y le decimos que es un cuerpo. O este es un pato, ¿no? Ponemos una fotografía de un pato y le decimos, este es un pato, y este es un ganso. Me canso. ¿No? Y entonces, para que distingas entre el pato y el ganso, o es un perro y es un gato. Este es el aprendizaje supervisado, donde le damos a la computadora los datos y la solución muchas veces, o sea, muchos ejemplos, y tenemos un modelo para que descubra los patrones. Tenemos otra cosa que se llama el aprendizaje por refuerzo. Ese, digamos, es el más empleado, porque digamos, más fácil de comprender, ¿no? Tenemos un maestro, ¿no? Como a nosotros estamos en la escuela y nos dan, que dicen, pues esta es la capital de México, ¿no? La capital de Portugal, la capital de y entonces, bueno, ahí no es tan buena la analogía, porque no vamos a, si nos sabemos todas las capitales del mundo y nos preguntan una capital desconocida, no vamos a referir. Entonces, perdón, porque no es una buena analogía, pero en ese sentido, pero sí en el sentido de que tenemos el dato y la respuesta. El aprendizaje, en el aprendizaje por refuerzo, ahí tenemos una serie de... Hacemos una tarea y luego vemos si nos salió bien o nos salió mal. Por ejemplo, como en el caso de jugar a las damas, ¿no? La computadora no tiene ni idea de cómo jugar a las damas, cómo jugar bien a las damas, pero sabe mover las piezas. Y entonces hace un movimiento y ve si hacer ese movimiento le produjo un buen resultado o un mal resultado. Eso pasa también, por ejemplo, con los algoritmos que tiene Google para clasificar las búsquedas. Ustedes hacen una búsqueda, les sale a ustedes en primer lugar una página y así, ¿no? La siguiente página. Entonces el algoritmo está pendiente de los clics que den los usuarios. Entonces, entre más clic le den ustedes a una página, pues quiere decir que es más importante y se los pone arriba. Está aprendiendo por refuerzo. O sea, en base a una acción se dio cuenta de que por ahí va la cosa. Y finalmente, el aprendizaje no supervisado es el más difícil desde el punto de vista de la computadora, porque ahí simplemente le damos los datos y la computadora tiene que encontrar un patrón, tiene que encontrar algo. Y ahí no está garantizado, así no hay como necesariamente una solución única. Bien, simplemente le damos una serie de datos, digamos, por ejemplo, una fotografía de la selva, y a ver qué encuentras, ¿no? Puede encontrar regiones interesantes. Pues aquí está forestado, o aquí es húmedo. Entonces, esos son los tres tipos de aprendizaje. Normalmente, el que nos vamos a saltar aquí es el supervisado, que es el que se utiliza con mucha frecuencia en las imágenes satelitales. Pero hay tres tipos de aprendizaje. La que sigue. Bueno, en el aprendizaje supervisado lo que tenemos, y ya voy más rápido, tenemos una serie de imágenes etiquetadas. Aquí tenemos imágenes de incendios. Se lo pasamos a un algoritmo a hacer un entrenamiento. Cuando ya suponemos que esté entrenado el sistema, generamos un modelo predictivo de tal manera que cuando ponemos una imagen que nunca ha visto, la computadora nos dice si forma parte de la clase o no forma parte.
¿Sí? Next. ¿Y cómo es el modelo predictivo? Bueno, básicamente el modelo predictivo es imagínense que es como una caja que tiene muchas perillas, es una función que a la entrada nosotros ponemos lo que queremos que clasifique, y a la salida tenemos ahí, nos va a decir a qué de las categorías corresponde lo que estamos haciendo. Entonces tenemos una caja con perillas, es como una función, o sea, es una 1 a 1 que tiene entradas, tiene salidas, es una relación, y es una función. Ustedes casi todos creo que saben lo que es una función en matemáticas, es lo mismo, es una función. Pero es una función que tiene muchos parámetros, puede tener miles de parámetros, y esos parámetros yo los estoy ejemplificando aquí con estas perillas. Y entonces la tarea del aprendizaje es mover las perillas hasta que la función aprenda, hasta que ya estemos satisfechos con la identificación que está haciendo. Es básicamente el aprendizaje automático, la que sigue. Y bueno, para eso, en el caso del aprendizaje de imágenes, hay que tener claro que lo que va a entrar a la máquina, al aprendizaje automático, pues es una imagen. Nosotros vemos una imagen, nosotros cuando vemos la imagen vemos esto, pero lo que ve la computadora, números que representan las intensidades de cada píxel, que puede ser, pues si la imagen es de 3 colores, por ejemplo, pues son tres tablas de números. Entonces, lo que entra, nada más para que entiendan, lo que entra en nuestra cajita, esta clasificadora, van a ser números. Entonces, a partir de esos números, la imagen tiene que decidir, la caja tiene que entrenarse. ¿La que sigue? Entonces, el entrenamiento es el proceso de ajustar los parámetros del modelo a través de la presentación de muchos ejemplos para que éste se ajuste a los datos de prueba. Entonces, así de manera muy burda, nosotros le ponemos un ejemplo, inicializamos la caja con valores aleatorios, digamos, realmente ponemos cualquier valor en nuestra cajita, le ponemos una imagen y vemos qué hace. Entonces, la cajita no necesariamente le va a atinar. En este caso, por ejemplo, ponemos un campo agrícola y resulta, digamos que si las salidas son probabilidades, nos dice que es el 55% que sea un bosque, el 0.05% el 5% de que sea área urbana, 30% campo agrícola y 10% un campo de agua. Normal. Entonces, ¿qué le hacemos? Le damos un manazo a la computadora, está mal, ¿no? Entonces, y empezamos a mover estos parámetros. ¿Cómo los movemos? Esa es otra historia. O sea, podríamos moverlos al azar, pero obviamente nunca va a funcionar. Imagínense que estamos metiendo millones de imágenes y tenemos miles de parámetros y pues, moviendo todo hasta que se ajuste el modelo. Hay un método para mover y hay muchos métodos, y eso se llama el algoritmo de aprendizaje, que no lo vamos a ver aquí porque pues ya se va, no nos alcanza el tiempo. La que sigue. Y entonces, pues aquí está, lo que hacemos es cómo ajustamos los parámetros, disminuyendo la discrepancia entre los valores esperados y los que produce el modelo durante el entrenamiento. Es decir, si aquí ponemos un campo agrícola en nuestra cajita, con esos parámetros, el valor esperado, el valor que yo esperaría, ideal, ¿no? Pues sería que pusiera 0 en todo y 1 en esto. Ese sería el valor que yo esperaría que me pusiera el modelo, ¿no? Pero me puso esto, ¿no? Entonces hay un error, ¿no? Puso esto, entonces hay este error. Y digamos, si sumamos, y entonces generamos una medida del error total, digamos, que puede ser la suma. No necesariamente puede ser otra cosa. Generamos una medida del error total, y entonces esto nos dice qué tan lejos están los parámetros de la cajita de aprender a lo que es un campo agrícola. Y entonces le movemos las cajillas. ¿Sí? Ven ustedes, es muy fácil esto. Entonces,
El proceso de entrenamiento del modelo, también llamado algoritmo de aprendizaje, consiste en alimentar con datos de entrenamiento al modelo, evaluar el error. Si el error es aceptable, ya lo hicimos, y nos vamos a otra cosa, probar el modelo. Si no, cambiamos los parámetros del modelo. ¿Cómo cambiamos los parámetros del modelo? Los vamos a cambiar así al azar, ¿no? No es muy recomendable. A lo mejor en casos muy sencillos, si tenemos pocos parámetros. Pues tenemos muchos parámetros, estamos hablando que estas perillas son 10,000 perillas y no es nada raro que sean 10,000 parámetros los que tengamos que ajustar. Pues imagínense cómo se está cambiando todo. ¿No? Hay métodos, pero eso no lo vamos a ver aquí porque no es parte de la plática y se llevaría más tiempo. Y pues es para que ustedes se queden con la duda y entonces empiecen a investigar. Ahora, esto no es tan cierto, ¿eh? Esto no es tan cierto lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el hacer esto no nos garantiza a que lleguemos al error aceptable. Si nosotros ponemos una cota muy pequeña, si el error aceptable es del 0.0001%, y nos vamos a pasar toda la vida dando vueltas aquí. Entonces no es tan cierto esto. Pero bueno, por ejemplo, para propósitos de ejemplificar el proceso, puede ser que esto nunca converja, porque nuestro algoritmo de aprendizaje no es correcto, o porque nuestro modelo no sea suficientemente sofisticado también, ¿no? O porque no tengamos suficientes datos. Entonces esto, tómenlo con un granito de sal. O sea, no necesariamente esto converge, porque si el error, si nosotros nos ponemos una meta muy estricta para el error, pues nunca llegamos en las condiciones que estamos trabajando. Ahora, se trata de que lleguemos, entonces se trata de que tengamos un modelo adecuado, se trata de que tengamos y que tengamos un algoritmo de aprendizaje adecuado, y eso es el arte del aprendizaje automático. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla un proyecto de aprendizaje automático? Primero definimos qué queremos hacer, preparamos los datos, es algo muy importante. Si tenemos datos, seleccionamos el tipo de modelo, o sea, el tipo de cajita que queremos. Hay muchos tipos de cajitas. Y hay cajitas sencillas, se pueden ustedes imaginar, cajitas más complejas, etc. Y a lo mejor pueden ustedes pensar, bueno, pues le metemos la caja más compleja que hay, ¿no? Utilizamos la caja más picuda que hay, la red neuronal, convolucional, con no sé cuántas cosas. No necesariamente. Podemos estar trabajando y a lo mejor en vez de tener un buen resultado, tenemos un mal resultado, porque a lo mejor la cajita tan compleja se aprende de memoria todos los ejemplos y nos da un error de cero. Metemos todos los ejemplos y nos da un error de cero, porque es tan buena para ajustarse que nos da un error de cero. Pero le metemos un ejemplo, un dato distinto y ahí ya no necesariamente trabaja. Entonces, no necesariamente los modelos más complejos son los mejores. Eso es importante. Entonces, entrenas el modelo, pruebas el modelo. ¿En qué consiste probar el modelo? Pues precisamente, probar el modelo así es ya meter datos que no había visto antes. La máquina, ya una vez que lo entrenamos, metemos datos distintos y vemos si el error está dentro de lo aceptable, ¿sí? Entonces puede pasar lo que les dije, ustedes tienen un modelo muy complejo, a lo mejor el modelo se aprende de memoria, como cuando íbamos a la escuela y nos aprendíamos de memoria los ejemplos del profesor y resulta que nos ponía otra cosa, pues no habíamos aprendido. Pues lo mismo puede pasar con las máquinas. O sea, pueden ustedes tener un modelo que se aprenda de memoria todos los datos, que les dé un error de cero a los 10,000 datos que le metieron, pero el 10,001 que ya no conocía, ahí ya no está en entrenamiento y ahí ya nos da un error grande porque simplemente lo que hizo fue aprenderse de memoria las cosas, no hacer una generalización. Entonces eso es importante conocer. ¿Para qué sigue? Y bueno, hay muchos modelos de aprendizaje. Esto a lo mejor les suena a muchos de ustedes, los ingenieros sobre todo, que a lo mejor ya han visto lo que se llama regresión lineal, el método de los números cuadrados. Es un método de aprendizaje automático. A lo mejor no sabían, pero es un método de aprendizaje automático.
Pero hay otras cosas ya que, como las máquinas de soporte, las redes neuronales, etc. No voy a ver sus datos, eso, porque también tendríamos que meternos en mucho detalle y no alcanza el tiempo. Pero hay muchos modelos. Entonces, ¿qué tienen ustedes que conocer? Escoger un modelo, tener, bueno, lo más importante del aprendizaje automático son los datos. Que tengan ustedes un buen conjunto de datos. Si no tienen datos, ustedes pueden tener lo que sea y no van a progresar. Tienen que tener un buen conjunto de datos. Después, modelo, y tienen que sospechar que hay algo que quieren encontrar, porque a lo mejor no hay un patrón por encontrar. Un modelo, y entonces ya tienen un algoritmo de aprendizaje, lo entrenan, ya que lo entrenen, que están seguros de que funciona, con datos desconocidos, entonces ya lo ponen a producir. Así. Y bueno, aquí viene la... ¿Podríamos hacer nosotros eso? Y la respuesta es... Pues sí, pero primero tienen que alambrar esto. Esta es una foto de una máquina que se llama Perceptron, que se desarrolló en los años 50, que es una máquina de aprendizaje automático, y así estaba alambrada. Es una neurona artificial de los años 50. Ahora las neuronas artificiales no son así, pero cuando se originó esto, también en los años 50, las redes neuronales se originaron hace mucho tiempo. Es más, ¿así? Sí, pueden ustedes utilizar estas técnicas y si gustan, si quieren, si se encajan en esto, pueden hacer muchas cosas. O sea, si realmente se meten a estudiar aprendizaje automático, pueden hacer muchas cosas, porque hay una variedad enorme de recursos en Internet. Enorme. Gratuitos. No necesitan tener ustedes una computadora poderosa, porque pueden decir, no, pues es que necesito tener una computadora, un GPU, no. Ya pueden ustedes, hay plataformas en línea que ustedes están corriendo por allá, una granja de servidores en algún lado, ¿no? Simplemente con una interfaz web, una página web, están haciendo sus problemas de aprendizaje automático. Y aquí hay toda una serie, bueno, primero para aprender hay cursos gratuitos. Esta página es de concursos también, pero Google tiene cursos gratuitos y hay muchísimos cursos. Coursera tiene un curso muy interesante de aprendizaje automático que es gratuito, que se lo recomiendo tomar a los que lo quieran, que se interesen en esto, y que si ustedes quieren sacar el grado, si quieren sacar el certificado, entonces tienen que pagar, pero si no quieren sacar el certificado, es gratuito, van ustedes, tienen exámenes, tareas de programación, etc. Y hay Caltech tiene otro, y así hay 10, 15 cursos gratuitos en Internet, y que pueden ustedes trabajar a su paso. Google tiene otro curso gratuito. ¿Sí? Lenguajes de programación, si hay que saber algo de programación, sobre todo los lenguajes de preferencia son Python, es un lenguaje de programación, pero no necesariamente, porque depende cómo quieren ustedes trabajar. Pueden ser también usuarios nada más de estas técnicas. Si ustedes quieren hacer algo, quieren desarrollar sus propios algoritmos o un sistema, digamos, hecho a la medida, pues tienen que saber algo de Python, pero no mucho, porque ya hay muchas rutinas que están disponibles, ya están empaquetadas, no tienen que irse desde cero a hacer las cosas. MATLAB es un lenguaje de programación que puede servir, y en general cualquier lenguaje, pero los lenguajes, digamos, de moda en aprendizaje automático son Python y R. La que sigue. Ambientes de desarrollo, muchísimos. Este se llama Colaboratorios este es de Google. Es un ambiente de desarrollo que pues, no hay tiempo como para hacer ejercicios, pero bueno, simplemente buscan colaboratorio, así con una L nada más, y van a encontrar un ambiente, van a encontrar ejemplos, y es un cuadernito en donde ustedes pueden correr sus programas,
utilizar rutinas, etcétera, etcétera. Si quieren utilizar Python, hay una plataforma que se llama Anaconda, y ahí viene con muchas otras cosas más, entre ellos Jupyter, que tiene unos cuadernitos también que funcionan con esta cosa. Son unos cuadernitos para programar. Hay un ambiente también que se llama Scikit-learn de Python. Entonces, hay muchísimas cosas. Si vienen ejemplos, ustedes entran a YouTube, van a encontrarse cursos, van a encontrarse pláticas donde les describen todo esto en detalle. Y bueno, los que no quieren meterse a la programación pueden utilizar, quieran utilizar técnicas de aprendizaje automático para imágenes satelitales, pues pueden utilizar esta plataforma que es un GIS, es un sistema de información geográfica de software libre que se llama QGIS, y le añaden esta cosa que se llama Orfeo Toolbox, y aquí tienen tienen ya las aplicaciones de aprendizaje automático, de clasificación, etc. Entonces, si ustedes no quieren hacer programación, esto es para ustedes. Utilizar el QGIS, que es un sistema gratuito, de software libre, para manejo de imágenes. Le meten esta cosa como un añadido y entonces pueden hacer aprendizaje automático. Entonces, adelante. Y bueno, pues estos los que programen conocen esto, conocen este GitHub, que es un repositorio de programas colaborativos con control de versiones para colaborar. Esto lo conocen todos los programadores y esto, pues es algo muy importante para intercambiar ideas con los programadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vámonos más rapidito. Hay bibliotecas de aprendizaje automático como Keras, ya tienen ustedes los algoritmos de aprendizaje automático, ya es una línea. No tienen que codificar nada, simplemente invocan esa línea y ya tienen el algoritmo. Tienen una red neuronal y tales características, es una línea de código. No tienen que generar sus modelos, ni invertir matices, nada. O sea, ustedes simplemente invocan una línea de código y ya están los modelos. Lo mismo, TensorFlow es también una biblioteca para hacer cuestiones con tensores. Y bueno, es un ambiente donde pueden trabajar. Y bueno, tienen herramientas para anotar imágenes. Así, vámonos más rápido. Vamos a terminar. Bases de datos de imágenes etiquetadas. O sea, ya no tienen ustedes, si quieren entrenar a un modelo, ya hay bases de datos que ya dicen esto es una casa, esto es una fábrica, esto es un árbol, esto es un... Ya no tienen ustedes para hacer aprendizaje supervisado. ¿La que sigue? Fuentes de máquinas satelitales gratuitas hay muchas. Estas son dos nada más. Landsat y Sentinel-2, pero están otros satélites de NASA como el MODIS, el Terra, donde ustedes pueden bajar imágenes. ¿No? ¿La que sigue? Y si tienen dinero, bueno, pues pueden suscribirse a Planet, ¿no? O a Digital Globe y hacer aplicaciones con imágenes de mayor resolución espacial. Pero para muchas aplicaciones, con lo que se cuenta gratuitamente, pueden hacer aplicaciones. Y bueno, si ustedes, aquí pueden hacer ustedes dinero, jóvenes, porque si se les ocurre alguna aplicación interesante para la ciudad, para el planeta, para el país, pues es cosa nada, tienen todo para hacer, todo para hacer. En seguridad, en agricultura de precisión, ¿no? En determinar el deterioro del ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sería pues tema de otra plática, qué ideas podemos generar. Pero esto es dinero, esto les puede producir a ustedes ingresos, ustedes son emprendedores y utilizan estas técnicas. Tienen todo gratuito, la que sigue. Mucho más. Hay muchas cosas más, digo. Ya para terminar, vamos a ver algunos de los retos, esto es muy rápido. En las imágenes satelitales presentan ciertos retos al aprendizaje automático. Una es lo que se llama normalización. Las imágenes satelitales vienen de la Tierra y las cachas de satélite pasan por la atmósfera, entonces hay que hacer algunas correcciones por la atmósfera. A veces hay nubes,
Entonces, algo que no sucede con imágenes de otro tipo. Esto es muy importante, el tamaño de las imágenes satelitales son enormes, son 1 gigabyte. Y a lo mejor lo que ustedes quieren ver son unos 4 bytes. Entonces, lo que ustedes van a detectar es una parcela, o es un árbol, o es una casa, o es un auto. Entonces, en relación a toda la imagen que van a bajar, los objetos que ustedes van a detectar son muy pequeños, representan retos. ¿Sí? No es lo mismo que ustedes estén detectando gato, perro, pato, ganso, o qué sé yo, donde tienen imágenes de muchos píxeles, que son las imágenes satelitales. Entonces es un reto importante. Y esto también es muy importante, no hay muchos datos de entrenamiento. Ustedes tienen que generarlos. ¿Qué son los datos de entrenamiento? Pues decirle que este es un barco. La computadora de entrada no va a saber. Pues para entrenarlo ustedes tienen que generar su base de datos de entrenamiento. Entonces tienen que hacerlo manualmente. Mientras que para otro tipo de imágenes ya hay bases de datos. ¿Ves? Hay bases de datos que tienen ya millones de datos etiquetados de perros, de gatos, de autos, de lo que ustedes me digan, de tazas, de vasos, de casas, de calles, de semáforos, de lo que ustedes quieran. Ya están etiquetadas. En el caso de las imágenes satelitales hay escasez de datos, entonces hay que hacer la tarea. Y ya para terminar, bueno, las técnicas de aprendizaje automático en percepción remota es cada vez más común. Espero haberlos convencido de eso. Es uno de los mensajes que les quiero dar. Estas técnicas son accesibles a nosotros y bueno, les traje ese recorte porque para asustarlos. Dice, máquinas reemplazarán 7 de cada 10 empleos. Y esto es por el aprendizaje automático. Pero no se asusten, porque resulta que cuando las nuevas tecnologías hasta ahora, si bien eliminan empleos, también crean muchos. Y entonces se está previendo que con las técnicas de aprendizaje automático sí va a haber una disminución de los empleos inicialmente, pero se van a subir. Entonces, la que sigue, esperan para trabajar en eso. Con eso termino. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos unos minutos. No, pero vamos a ver. A ver, quiero ver. Aquí a ver cómo les fue. ¿Quién dijo que esto pertenecía a -1? ¿Nadie? Uno nada más. Oye, de los que están en red, ¿alguien ha dicho algo? No han hecho. ¿No? Entonces una preferida. ¿Quién dice que pertenece a +1? Y los demás abstenciones, ¿no? No es de miedo. Sí, lo que puede pasar. Ya no se puede. Muy bien. Bueno, la respuesta es que esto no tiene solución. No tiene solución. Miren, y es un ejemplo de aprendizaje no supervisado. Y la computadora, tu cerebro, en este caso, tiene la tarea de encontrar patrones aquí. Y aquí pues no hay suficientes datos para encontrar un patrón, porque las dos pueden ser válidas. Fíjense, si lo que estamos buscando es simetría, que la mayoría de los dijeron que esta era la buena, porque si te fijas son figuras simétricas y esta también es simétrica. Esta es la respuesta. ¿De acuerdo? Si ese fuera, digamos, el patrón que queremos encontrar. Pero otro patrón, ¿por qué no? Es que tengamos un cuadrito en esta posición. Todas estas, F-1, o sea, lo que las caracteriza al conjunto F-1 es que hay un cuadrito en esta posición como aquí. Entonces, las dos pues son válidas. Y esto simplemente, bueno, primero lo hice para romper el hielo, y segundo, para que se den cuenta que para el caso del aprendizaje no supervisado no hay soluciones únicas. No hay magia, pues las computadoras ustedes les dan una computadora, encuentran un patrón aquí,
y la computadora puede encontrar varios patrones. ¿Sí? O sea, no necesariamente, ahí las soluciones no son únicas, no están cerradas. ¿Sí? Y bueno, podemos hablar mucho de esto, porque igual, ya con el aprendizaje supervisado podríamos decir que sí están medio cerradas, pero no necesariamente, porque si ustedes quieren clasificar perros y gatos, distinguir entre perros y gatos, de repente puede aparecer un perro ahí que parece gato, ¿no? Y a todos nos pasa. O sea la computadora también se debe equivocar. Y a nosotros también nos pasa. O sea, cuando estamos identificando, pues de repente podemos ver algo que, ¿y esto qué es? Si las condiciones de iluminación son distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Cambian o lo que sea, o vemos parcialmente algo, pues podemos equivocarnos y las computadoras también se van a equivocar. Entonces, ese era el mensaje, de esta prueba, ¿no? Es un ejemplo de aprendizaje no supervisado, y para decirles que no hay soluciones, necesariamente no hay una solución, aquí hay muchas soluciones, y pues eso también pasa con los computadores. Entonces, pasamos a la siguiente. De preguntas y respuestas, jóvenes, señoritas, anímense ahora. Yo espero, miren, yo básicamente el mensaje, les quiero dar dos mensajes. Uno es que esto está, primero, la importancia del aprendizaje automático. Quiero que se lleven eso. O sea, si algo se van a llevar aquí, a lo mejor no se acuerdan de cómo es el modelo, está bien, pero lo importante que está haciendo el aprendizaje automático en la actualidad está en todos lados. Su celular los está midiendo todo el tiempo, en el internet los están vigilando todo el tiempo, técnicas de aprendizaje automático, están llevando registro de todo lo que ustedes hacen. Y esto va a pasar cada vez más. Eso es una. Pero la segunda y más importante es que no le tengan miedo a esto. O sea, ustedes, todos ustedes podrían ser, si se lo proponen, y le dedican el tiempo, el esfuerzo, podrían ser expertos en aprendizaje automático, digamos, en un año. De aquí a un año podrían hacer las pilas, se los aseguro. Las condiciones están ahí, las herramientas están en internet. Entonces, adelante, los que tengan ganas de seguir estudiando, no tienen por qué parar, no tienen por qué decir, no, pues que tengo que ir a la facultad de ingeniería, o al poli, o a Estados Unidos, o a Inglaterra. No, señores, o a la ciencia espacial. O sea, ustedes se pueden convertir en expertos en estas técnicas si se lo proponen, que son lo suficientemente disciplinados, le dedican el tiempo, trabajan en ello. Se lo pueden hacer. Y al nivel que ustedes quieran, desde ser nada más usuarios, digamos, usar plataformas hasta ser desarrolladores. Porque todo está en internet y todo está muy detallado. Hay clases donde el profesor no se va a cansar, se lo sabe, lo pagan y lo regresan y lo van haciendo otra vez. O sea, entonces el mensaje principal es ese, que si ustedes se lo proponen pueden dominar esas técnicas en un prototipo. El mundo salió jóvenes. Pero queremos agradecer. ¿Alguna preguntas? ¿Comentarios o tomatazos? Digo, se vale todo, porque alguien me diga. ¿Sí? Bueno, pregunta era sobre los algoritmos, ¿cómo saber qué algoritmo usar? Sí, mira, los algoritmos de aprendizaje, ya quedamos en que lo que hace el modelo es generar una función que se ajuste a los datos, ¿no? Y el algoritmo de aprendizaje tiene que tomar los datos y ajusta parámetros. Eso no podría ser al azar, así, moviendo perillas, ¿no? Hay algoritmos, generalmente de lo que se trata es de optimizar una función, o sea, de generar un mínimo, o sea, cuantificar el valor del error. O sea, acuérdense que metemos los datos, al principio tenemos nuestro sistema y pues está con todos los parámetros al azar. Entonces obviamente no nos va a dar, su desempeño va a ser malísimo. Le ponemos un gato y nos va a decir que es una araña, ¿no? Pero entonces tenemos primero que cuantificar cuál es el error. Meter más datos
Y entonces de lo que se trata es de cambiar los parámetros. O sea, el error es una función de los parámetros, de las perillas. ¿Cómo cambiamos las perillas? Bueno, suponemos que es una función matemática y buscamos un mínimo. Y eso los ingenieros saben cómo hacerlo. Digamos, de la prepa habían máximos y mínimos, que se toma la derivada, y es igual a cero y esas cosas, ¿no? Bueno, no es tan sencillo porque la función generalmente no es una función analítica. Entonces hay métodos numéricos para minimizar funciones. Hay uno que se llama descenso del gradiente, que básicamente, dan cuenta que la función es como una superficie cerro, y ustedes quieren llegar hasta el fondo del cerro. Entonces buscan la dirección más empinada, derivadas, y se van bajando. Es uno de los algoritmos para obtener el valor aceptable de la función. ¿Sí? Y si no llegamos al mínimo, intentamos otro. Pues tienen que analizar, ahí ya depende. Como dijo que había neuronal. Sí, bueno, ya depende. En algunos casos sí está garantizado que hay un mínimo global. En otros casos hay mínimos locales. Ya estoy hablando medio técnico, pero hagan de cuenta que ustedes tienen unos cerros, ¿no? Y entonces los mínimos locales, pues no necesariamente es lo más bajo, ¿no? de toda la superficie. Entonces se pueden atorar en un vallecito que no sea el mínimo global. Entonces, bueno, intentan otra cosa, intentan inicializar el algoritmo en otro punto para ver, y entonces a ver si llegan a un mínimo, más mínimo al que llegaron, en vez de atorarse el mínimo local, etc. Pero eso ya son detalles que no quiero tocar aquí, porque pues no es el propósito de la plática, es una plática muy introductoria. Pero sí se puede hacer, o sea, todo eso ya está estudiado, y ya en muchos de los casos ustedes no tienen que generar un algoritmo, sino que ya agarran una función, ¿no? que hace, es una línea de código, la invocan y ya estuvo. Y lo que tienen que ver pues, es cómo se comporta el algoritmo, si va bajando, o sea, hay mucho de arte todavía en esto de la realización automática. Ustedes tienen que ver cómo con los datos que pasa. Y hay unos ejemplos muy bonitos que podemos poner aquí, pero no hay tiempo. Yo les recomiendo para los que hace clavado en esto, que entren en una página que se llama Playground de TensorFlow. Así, Playground, Por patio de juegos. patio de juegos, ¿sí? Busquen Playground y TensorFlow, ¿sí? Y van a encontrar una página muy bonita donde pueden ustedes jugar, no la van a descomponer, y ver cómo trabajan estos algoritmos con diferentes modelos. Y les puedo dar una idea. Lamentablemente no hay tiempo para hacerlo aquí, pero les puedo dar una idea de cómo funciona todo esto, ya más intuitiva. Y bueno, si quieren seguir, pues hay que estudiarlo. ¿Sí? ¿Cuál es la línea de acción de la Agencia Espacial para apoyar el emprendimiento hacia el aprendizaje automatizado? Bueno, aquí tenemos una coordinación que se llama de desarrollo industrial, comercial y competitividad, que tiene como misión, una de sus misiones es empujar el emprendimiento, o sea, de jóvenes como ustedes. Y lo que ha hecho, algunas de las acciones que ha hecho es organiza unos concursos que se llaman Space Bootcamps, en donde junta jóvenes como ustedes por un par de días, son unos hackatones, y ponen un reto, y entonces es un reto realmente relacionado con alguna necesidad de la industria espacial, y ahí entonces se ponen a competir los jóvenes. Los que ganan, se les trata de buscar inversionistas, y esa es una de las cosas que hacemos. Pero también aquí en la área educativa nos interesa fomentar el emprendimiento a través de estos seminarios. Básicamente, pues decirles todo lo que hay, como en este caso, que aquí hay una gran oportunidad de emprendimiento en este tema. Y en muchos temas, no es el único, en muchos temas. En realidad hay muchas oportunidades en el tema espacial en México. Pero es cosa que ustedes las conozcan, encuentren cómo un tema de estos puede resolver un problema real de la gente, porque
Si no es así, pues no van a hacer negocio. Y de ahí desarrollar un negocio. Entonces, aquí estamos para orientarlos. En un momento dado, algunos de ustedes tienen la inquietud de desarrollar un negocio que tenga que ver con estas tecnología espacial. Con mucho gusto los recibimos aquí y los orientamos. Ya hemos orientado a equipos de jóvenes que con estas inquietudes y bueno, no les damos dinero porque no tenemos, pero sí los orientamos, buscamos patrocinio, los ayudamos a buscar patrocinio, los ayudamos a promoverse. Aquí Mario, a través de la revista Hacia el Espacio, nos puede dar a promoverse, etc. Entonces, estamos abiertos a propuestas por ustedes en cuestiones de emprendimiento especial. Estamos dando un paso más. El próximo 22 de marzo vamos a tener un meetup de emprendimiento espacial en un espacio que se llama Central Systems, no, es Applications. No es Central Academy. Central Academy, meetup de emprendimiento espacial. Entonces es a las 7 de la noche, a las 7 a las 10. Están ustedes invitados a participar. Vamos a poner en redes y en la revista los detalles. En cuestión de día o dos más. Esto lo estamos haciendo en conjunto con el área de desarrollo industrial de la agencia. De hecho, no sé si quiero mencionar que están invitados los chicos que hicieron hace poco una misión análoga a Marte en Utah. Van a estar ellos presentando pues, el proyecto y lo que fueron a hacer a este espacio en Estados Unidos. Y también pues para quien esté interesado en estos temas de misiones análogas, puedan escucharlos, va a ser gratuita. Bien, pues si no hay más preguntas. A partir del aprendizaje automatizado de una manera supervisada, ¿cuál sería el margen de error que tendría el programa? También, mira, depende. O sea, no hay respuestas como absolutas. O sea, depende del modelo. Típicamente los errores andan como el 5%. Depende mucho, por ejemplo, un parámetro es qué tanto se equivoca un humano, porque nosotros nos equivocamos. Por ejemplo, uno de los primeros programas o tareas de aprendizaje automático fue el reconocimiento de números escritos a mano. O sea, los escribimos así, ¿no? ¿Por qué? Porque el Servicio Postal de Estados Unidos quería automatizar la lectura de los códigos postales para poder distribuir las cartas de manera más rápida. Porque antes de eso, pues tenía que ir una persona, ver, ¿no? Y es el 92, para 3, pues que va para Utah, entonces ya sigue esta ruta de distribución, pero es muy lento. Entonces, ese fue uno de los incentivos para desarrollar sistemas de aprendizaje automático, que reconocían nada más los 10 dígitos, nada más los 10 dígitos. Y es una tarea difícil para la máquina, ahora ya es trivial. Ahora ya es lo que le ponen las clásicas de aprendizaje automático, la primera tarea que le ponen a la gente. Pero hace 15 años era todo un tema de investigación. Y entonces ahí, ¿cuál es el error? Bueno, se encontró que los humanos se equivocaban como un 5%, porque también nos equivocamos. O sea, gente que es una letra tan fea que no sabe si es un 8 o es un 0 o no. O sea, si es un 7 o es un 1. O sea, a nosotros nos pasa. Entonces, ven ustedes la letra manuscrita y a veces no pueden distinguir, ¿no? De un número de otro. Así de fácil, ¿no? Nosotros, los humanos. Entonces, se encontró que los humanos tenían el error de los humanos al clasificar estos números era como el 5%, más o menos. Entonces, bueno, hay que hacer un algoritmo que se equivoque menos que eso. Ya si se equivoca menos del 5% ya es ganancia. Entonces, mucho tiene que ver con eso, con el estándar, y tiene que ver también pues, con la cantidad de datos que tengamos para los entrenamientos. Si tenemos pocos datos, pues no podemos esperar un nivel de error bajo. Entonces, entre más datos tenemos, lo más importante son los datos del aprendizaje automático, supervisado.
porque nos da, o sea, tenemos pues más ejemplos, ¿no? Y entonces ya podemos ver uno así, otro así, otro. Entonces podemos bajar el nivel de error. Y también tiene que ver con el modelo predictivo, que tan complejo es el modelo predictivo. Pero ahí no se vayan con la pinta, porque como se les dije, no necesariamente un modelo predictivo muy complejo les puede dar un buen resultado, ¿sí? Es como, por ejemplo, los ingenieros que saben ajuste de curvas, ¿no? De los mismos cuadrados, regresión lineal, que bueno, todo lo pueden ajustar con una línea recta, ¿no? Pero también pueden poner polinomios de mayor orden, ¿no? O sea, una línea recta es así, pero un polinomio, pues ponemos segundo grado, es una parábola, uno tercero, y etcétera. Entonces ustedes, por ejemplo, 100 datos, le pueden pasar un polinomio de 100, de n igual a 100, de grado 100, y ajustan todos los datos. O sea, garantizado, esa curva va a pasar por todos los datos, pero no aprendió nada, se aprendió de memoria. Como ustedes pongan un dato distinto, pues no lo va a predecir. Entonces, no necesariamente un modelo más complejo es mejor. Porque el modelo lo que tiene que hacer es generalizar, no ajustarse perfectamente a los datos. Porque en el momento que se ajusta perfectamente a los datos, se está aprendiendo de memoria. Y a lo que tú preguntas, pues el nivel de error ya depende de la aplicación y sobre todo comparado con qué, ¿no? A lo mejor en un caso un 20% de error puede ser muy bueno, no sé. Entonces, si consigues para un problema muy complejo, ¿no? Entre distinguir gatos siameses de gatos de otra raza, qué sé yo, a lo mejor el error que el humano, pues al humano también le va a costar mucho trabajo. A lo mejor conseguir un error de 20% es muy bueno. No hay así como que el error debe ser de no, de 0.01. Depende de los datos. Gracias. Quiero comentarles que el maestro Duarte participó en un grupo universitario de diseñadores y lanzadores de cohetes y sobrevivió a los errores. Actualmente es el coordinador general de formación de capital humano de esta agencia espacial. Y tenemos que cerrar ya la sesión. Nos podemos seguir. Tiene una pregunta en redes. Pregunta José Alberto Garza, enfocado a la industria espacial, ¿cuál y dónde cree que sería una buena maestría para completar una carrera en ingeniería eléctrica? Me imagino que también otras ingenierías. Bueno, hay muchos lugares. O sea, empezaré con los lugares aquí en México. Hay muy buenas escuelas aquí en México, desde luego en el extranjero también hay excelentes escuelas. Pero aquí en México tenemos El Infotec. el Infotec. Sí, tenemos muy buenas escuelas. Depende exactamente qué es lo que quiera hacer, ¿no? Yo lo que recomendaría es que viera qué es lo que él quiere hacer de la maestría, qué quiero obtener, ¿no? O sea, exactamente qué quiero trabajar, porque así como una maestría en abstracto o un doctorado en abstracto, no te va a decir mucho. Tienes tú que tener ya como, yo me quiero dedicar a desarrollar ya algo más especializado, no sé, espacial. ¿Significa qué? Significa propulsión, significa satélites pequeños, significa combustibles, significa materiales. Entonces, yo lo que recomendaría es que primero definiera qué es lo que quiere, porque así en abstracto es muy difícil. Y entonces encontrar la mejor escuela donde están los profesores mejores, hablar con los profesores. Por aquí, en general, aquí hay muy buenas escuelas: el Politécnico, la UNAM, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, los tecnológicos. Sí, y en posgrado, el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Baja California, tienen posgrados en estos temas. Entonces y bueno, en el extranjero, pues, no se diga, ¿no? Escuelas como la Universidad de California, como el Caltech, en fin. Pero yo pienso que está mal. La pregunta debería ser más bien, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer de ingeniería espacial? ¿Qué es lo que me interesa hacer? Y entonces buscar los profesores que sean buenos en eso. ¿Y cómo podemos saber? Bueno, por los trabajos que han hecho, ¿sí? Porque
si vamos a hacer algo genérico, pues como una licenciatura nomás, extender la licenciatura creo que no es una buena idea, sino tener como más precisión en lo que queremos obtener de la maestría. Quiero hacer una maestría en ingeniería espacial, pero en este tema. Porque el tema es muy amplio, la ingeniería espacial es muy amplio, muy amplio. Entonces necesitan como acotar más lo que se tiene que hacer. Pero sí hay excelentes escuelas en México. Muy bien. Bien, la tercera es la vencida. Queremos agradecer al maestro Carlos Duarte Muñoz por esta magnífica exposición, y de parte de la Agencia Espacial Mexicana y de la revista Hacia el Espacio le entregamos este reconocimiento por su valiosa participación como ponente de la conferencia Inteligencia Artificial e Imágenes Satelitales, impartida en las instalaciones de la Agencia Espacial Mexicana como parte del programa Seminarios de Divulgación de la Coordinación General de Formación y Capital Humano en el Campo Espacial. De México, 21 de febrero de 2019, y lo firma el doctor Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana. De parte de la Agencia Espacial, la revista Hacia el Espacio, les damos las gracias a todos los que están aquí con nosotros, a los que nos ven de manera remota. Los invitamos a nuestro siguiente seminario. Sí, el 5 de marzo va a haber un seminario sobre satélites, manatíes y cianobacterias. Es la presentación de un proyecto que trabajó desde aquí, desde la Agencia Espacial Mexicana. Aquí estaba la doctora hace un momento, que fue quien llevó el proyecto junto con su estudiante y el ingeniero Mario Arreola. Entonces se va a presentar el proyecto para que ustedes conozcan cómo la tecnología espacial también sirve para estos temas de preservación de especies, etc. Y uso de percepción remota. Bueno, de parte de la Agencia Espacial Mexicana, la revista Hacia el Espacio, les damos las gracias también a nuestro equipo de apoyo, Aldo Acosta en la parte técnica, Rodrigo Pérez González en la parte logística y la imagen, diseño, redes sociales y lo demás. Mario Arreola, buenas tardes, hasta la próxima. Antes que vayan,